Las autoridades de salud admitieron hoy que de manera precautoria ya se considera a la gran área metropolitana como una zona en la que existe transmisión comunitaria del virus y señalaron que el veloz aumento de los nuevos contagios sobrepasa ya la capacidad del sistema sanitario para investigar y establecer los nexos de contagio. En el Valle Central, la cantidad de nuevos enfermos aumentó un 80% en los últimos 10 días. Voy a conversar ahora con el vocero para control de enfermedades y vigilancia de la salud de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Wilber Marquiño. Buenas noches, doctor Marquiño. Gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, gusto saludarlo. Gracias, doctor. ¿Cómo poner en contexto adecuado este cambio? Costa Rica había logrado hasta ahora evitar la transmisión comunitaria que ya existe desde hace semanas en otros países. En términos prácticos, ¿qué significa que exista transmisión comunitaria en el gran área metropolitana? Creo que las diferentes medidas de vigilancia epidemiológica que viene implementando el país han permitido poder identificar que en la gran área metropolitana la cantidad de casos se ha venido incrementando en forma sostenible hasta poder determinar que existe transmisión comunitaria en la gran área metropolitana. Para ponerlo en contexto, la Organización Mundial de la Salud estableció 4 escenarios de transmisión de infección por coronavirus, el COVID-19. Un escenario es el escenario sin casos, en donde no se evidencia ningún caso de esta enfermedad. Un segundo escenario son los casos esporádicos, en donde se detectan casos importados o detectados muy inicialmente. Otro escenario es el que hemos venido y que en el país existe, es el grupo de casos, o sea, es por clúster, el manejo de clúster de casos. O sea, ¿qué significa eso? Que se identifica un caso y se pueden identificar los contactos que están alrededor del caso. Y un cuarto escenario es la transmisión comunitaria, en donde los países, territorios o áreas experimentan brotes más grandes de transmisión local, definidos a través de una evaluación de factores que incluyen entre ellos una gran cantidad de casos no vinculados a cadena de transmisión. Eso es sumamente importante, es cuando están vinculados a una cadena, cuando hay una persona que está infectada y se pueden identificar los contactos, se les puede seguir, hablamos de un clúster, es un grupo. Pero cuando ya no se les puede seguir, no se sabe de qué forma se llegó a infectar, ahí estamos hablando de una transmisión que va más allá de clúster, ¿no? Hay tres condiciones para hablar de transmisión comunitaria. Uno, cuando hay una gran cantidad de casos no vinculados a cadena de transmisión, o cuando hay una gran cantidad de casos de vigilancia centinela laboratorial. Los países tienen vigilancia en diferentes puntos, y la vigilancia centinela nos ayuda a saber si es que existe un incremento sostenido de casos, y uno sobre cuando hay múltiples grupos no relacionados en varias áreas del país. En este caso, se ha anunciado que solamente la gran área metropolitana es la que está en estos momentos presentando una transmisión comunitaria. Doctor, ¿qué ajustes a sus protocolos de cuidado deberían implementar las personas durante esta nueva etapa? Básicamente es el rastreo de contactos. El ministerio lo viene implementando en forma sostenible, por eso es que el sistema de vigilancia ha podido detectar este incremento sostenido en esta área y por eso la declaró como transmisión comunitaria. El rastreo de contactos puede resultar en estas condiciones difícil de situaciones de transmisión intensa acá en el área metropolitana, pero debe efectuarse en la medida de lo posible. Eso es sumamente importante. En la medida de lo posible, continuar con el rastreo de contactos, centrando la atención sobre todo en contactos familiares, el personal sanitario, los establecimientos cerrados de alto riesgo, como dormitorios colectivos, centros de reclusión, asilos, y los contactos vulnerables, así como también una intensa capacidad de rastreo en zonas donde hay conglomerados de pequeños casos. Con estas estrategias
nosotros tenemos que hacerle contención a esa transmisión comunitaria para poder revertirla y volver a una transmisión por conglomerados, en donde resultaría mucho más factible poder seguir los contactos y poder evitar la transmisión. Doctor, pero eso a nivel de gobierno, de autoridades sanitarias, a nivel de la gente, ¿qué debe cambiar en esta nueva etapa? ¿Debe hacer cambios? ¿Debe adaptarse de alguna manera diferente? Obviamente, ya desde un inicio, el señor ministro, durante las sesiones que da a mediodía, está anunciando las medidas importantes. En ese momento siempre hay que mantenerlas. Lavado de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento son medidas claves que en todo momento, no solamente en este momento de transmisión comunitaria, cuando es sumamente importante implementarlas, sino cuando hablamos de conglomerados, es sumamente importante mantenerlas. Si no, la comunidad tiene un rol sumamente importante aquí. Si la comunidad no toma conciencia de que este problema se puede extender, entonces vamos a ver que otras áreas pueden existir transmisión comunitaria. Por ahora, estamos aquí en la gran área metropolitana y creo que depende mucho del ciudadano que tome conciencia de estas medidas que se ha dictado desde el inicio para poder evitar la transmisión. Doctor, en la experiencia internacional que ustedes han ido documentando en estos meses, ¿hay algún lugar que entre en transmisión comunitaria y logre luego salir de la transmisión comunitaria, volver a la etapa del clúster? Claro, hay varios países ya en las páginas web de la oficina de la OMS. Usted puede encontrar qué países ya están saliendo se revierte esta transmisión, pasando de una transmisión comunitaria inicialmente partiendo hacia conglomerados por casos y luego ya son casos esporádicos. Ese es el proceso que se sigue en todo brote epidémico. Entonces, ahorita estamos en el momento de poder revertir esta situación con las medidas que se están implementando. Doctor, las cifras de contagio diario en Costa Rica indican que el mes de julio será extremadamente duro. ¿Qué tipo de evolución en la pandemia podemos esperar en las próximas semanas? Bueno, la evolución de la pandemia va a depender mucho del comportamiento nuevo y de nuestro, insisto que es sumamente importante el comportamiento de las personas. Si nos mantenemos en un comportamiento que no hace caso a las medidas que se han dado, obviamente vamos a ver progresivamente el incremento de casos y eso va a empezar a saturar todo el sistema y eso va a repercutir en el país. Nosotros estamos viendo de que en algunos países ya esta medida, el cumplimiento de estas medidas está haciendo que se revierta esta situación de una transmisión comunitaria a una transmisión por conglomerados y finalmente casos esporádicos. Muchísimas gracias, doctor Marquiño, de la Organización Panamericana de la Salud. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Buenas noches.